sabía que tenía un don de parte de Dios, hermano? No estoy hablando de talentos, no estoy hablando de habilidades humanas, estoy hablando de un don que Dios pone en el corazón de cada cristiano para que le sirva a Él. Aleluya. Levante la mano los que tienen un don de parte de Dios. Ay, solo 4, aleluya. Es que, hermano, yo no sabía, pues esta noche lo sabe. Es que, hermano, yo no entendía, pues esta noche va a entender, hermanos. Es decir, hermanos, que cada cristiano de nosotros hemos recibido un don de Dios para ponerlo al servicio del Señor. Aleluya. Y esos dones, hermanos, la Biblia los habla. ¿Cuáles son? ¿Quieren que se los diga esta noche, hermanos? La Biblia habla de 9 dones. Aleluya. De 9 dones que el Señor ha dado a la iglesia. Nosotros, o la mayoría de los teólogos, han dividido esos dones en 3 grupos. Uno, están los dones de poder, están los dones de inspiración y los dones de revelación. Aleluya. Entre los dones de revelación, la Biblia habla que existen los dones de discernimiento de espíritu. Aleluya. Digan amén, pues, hermanos. Están la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Entre los dones de inspiración está la profecía, está el diverso género de lenguas y la interpretación de lenguas. Y entre los dones de poder está el don de hacer milagros, aleluya. El don de las sanidades y la fe, aleluya. El don de fe. 9 dones, hermanos, que han sido dados para que la iglesia los ejercite, para que los cristianos lo ejerciten, para que Dios sea glorificado en medio de este mundo y en medio del pueblo de Dios. Aleluya. Pero ahora, cuando uno entiende esa realidad de 9 dones, hermano, uno se da cuenta que la iglesia de hoy, hermanos, que los cristianos de hoy ni siquiera saben qué es eso, hermanos. Ni siquiera andan en esos dones, ni siquiera fluyen en esos dones. A tal punto que yo quisiera preguntarles esta noche a todos ustedes y a los que me ven por televisión: ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado, hermano? ¿Cuál es? ¿Te has dado cuenta cuál es? Hermano, muchos cristianos tienen años de estar sentados en las iglesias y no saben ni qué es lo que tienen de parte de Dios, porque nunca lo han ejercitado. Y no es porque Dios no lo ha dado, hermano, y no es porque Dios no te lo ha dado, y no es porque Dios no te lo ha dado, sino porque usted no lo ha ejercitado, porque usted no ha despertado a esa realidad de que ha recibido algo de Dios para ponerlo en la obra de Dios. Tal punto, hermano, que uno se da cuenta que hoy en las iglesias de hoy, ya no se diga en las bautistas, hermano, en muchas bautistas ya ni existen algunos dones, ni creen en el bautismo del Espíritu Santo, ni en el hablar en lenguas. Pero si hablamos esta noche, hermanos, ¿cuántos profetizan aquí? ¿Cuántos profetizan? El don de profecía está para usted y para mí, hermanos. ¿Cuántos profetizan? ¿Saben qué? En las iglesias la misma señora profetiza todo el tiempo. Y a veces la misma profecía es nada, cambia la misma profecía. ¿Sabe por qué? Porque los que profetizamos no lo hacemos, hermano. Y esto va desde los pastores hasta el último de la iglesia, porque los que deberían de profetizar en el culto deberían ser los pastores, los ministros de Dios, que tienen los dones de Dios para ejercitarlos en el pueblo de Dios. Pero no lo hacemos, hermano, no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque es fácil ocultarse delante de un hombre. Es decir, es fácil decir soy pastor y no ejercitar ningún don. Es fácil decir soy ministro y ocultarme en el nombre de ministro, pero a la hora de las horas no hay ni un don fluyendo en la vida de uno. Y eso si hablamos de los ministros. Si hablamos del pueblo, ay, hermanos, ay, hermanos, ay, hermanos, ay, hermanos, ay, hermanos. El mundo de hoy necesita hombres y mujeres de Dios que fluyan en los dones para traer respuesta al hombre necesitado, al mundo necesitado de hoy. La Biblia habla, hermano, de la profecía. ¿Cuántos profetizan? No levante la mano. La Biblia habla de los dones de sanidad. ¿Cuántos tienen don de sanidad aquí? Ay, Dios, hermano. ¿Cuántos tienen el don de milagros? Y no voy a decir cuántos tienen, me voy a involucrar también, hermano. ¿Cuántos tenemos el don de fe? Hermano, esto no es para el mundo, es para la iglesia de hoy, es para los siervos de hoy.
Y perdóneme si usted se siente confrontado esta noche, pero por eso les pregunté, ¿vinieron preparados para el mensaje? Aleluya. ¿Sabe por qué hablo esto, hermano? Es porque hoy estamos saliendo por televisión, hermanos. Imagínense que el pastor está predicando de que aquí hay poder, de que aquí hay gloria, de que aquí hay un Dios que se mueve, pero a la hora que la gente venga no va a encontrar nada de eso. ¿De qué sirve una iglesia así, hermanos? ¿De qué sirve una iglesia que no tenga dones? ¿De qué sirve un cristiano que no fluye en el poder de Dios? No sirve para nada, hermanos. ¿Dónde está el de espíritus, el don de discernimiento de espíritus? Aquellos hermanos que el Señor les revela, hermano, en el espíritu, que el espíritu está gobernando. Hoy en día que se habla de un mover del espíritu, hoy en día que se hablan de cosas raras, hermano, que la gente cae a tierra, que la gente cae temblando. A veces uno no sabe si es el espíritu o es el diablo, esa persona que está endemoniado, pero es ahí donde se necesita el don de discernimiento de espíritu para saber qué es lo que está operando ahí. ¿Dónde está la palabra de ciencia? La que nos ayuda a ver las cosas ocultas del presente como las cosas que han pasado, hermanos. ¿Dónde está la palabra de sabiduría que nos ayuda a ver el futuro, hermanos? ¿Sabe qué es esto, hermanos? Y hablo de esto, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando a Timoteo lo mandaron a hacer la obra, esto es como que alguien, un general, le diga a un soldado: vaya, andate allá al frente, allá donde están lloviendo las balas, allá anda a pelear la guerra. Ajá. Y el fusil no hay, y las balas no hay, y las bombas no hay, uniforme mucho menos. ¿A qué lo mandaron, hermano? A morirse, a eso lo mandaron. Es como que el Señor le haya dicho a la iglesia: vayan a hacer la obra. Allá está el diablo, allá están los principados, allá están las potestades, allá está el diablo mismo. ¿Y qué nos da para hacerle guerra a ese o hacerle frente? Nada. Nos manda la muerte, hermano. Pero el Señor no ha mandado a la iglesia sin armas. Lo ha mandado con armas poderosas que se llaman los dones del Espíritu Santo, para reprender al diablo y derribar toda barrera y fortaleza maligna. Ahora el punto esta noche es, hermano, ¿dónde están tus dones? ¿Sabe cuál es el problema esta noche, hermano? No es que no estén, es que los hemos descuidado. Es que los hemos descuidado. Hemos dejado de fluir en ellos, hermanos. Hemos dejado y abandonado esa realidad. A tal punto que hay hermanos que antes, al venir al culto, como hablaban en lenguas, hermanos, y tenían el don de lengua, aleluya, el diverso género. Hoy no, lenguones se han hecho, chambrosos, criticones y murmuradores, eso sí lo tienen, pero el don de lengua se les ha ido. ¿Dónde está el don de lenguas? Ya no se diga de la profecía, hermano. Antes era un deleite profetizar. Hoy hay que cantar unos 25 coros para que se levante una profecía, hermano, porque lo hemos descuidado, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cuando profetizabas, hermana? ¿Te acuerdas cuando profetizabas, hermano? ¿Te acuerdas cuando tus manos se ponían sobre los enfermos y ellos sanaban? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy, hermano? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha ocurrido en tu vida? ¿Sabe qué es lo que ha ocurrido? Usted se ha descuidado totalmente. Y el diablo es perfecto, que el Señor lo reprenda, hermanos. Pero perfecto en empujarnos al descuido, en empujarnos a la desplicencia, en empujarnos a la carnalidad. Esto le pasa a Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón, hermanos? A mí no me cuesta o no me aburre hablar de Sansón, porque es un ejemplo para mi vida, hermanos. Pero este Sansón, hermano, había recibido un don extraordinario de Dios. Y el don era el llamado que había recibido para ser el hombre de Dios en su época. Aleluya. Para libertar al pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué pasó con Sansón? Lo mismo que le pasa a usted y a mí. Lo mismo que le pasa a los que me están viendo por televisión. Es que descuidaron lo que Dios les dio. Aquel hombre, hermano, había sido llamado a ser santo, a liberar al pueblo de Dios
a tal punto que no había enemigo, no había diablo que se le enfrentara. Dios estaba con él, aleluya. El poder de Dios estaba con él, la fuerza de Dios estaba con él, el respaldo de Dios estaba con él. Pero ¿saben qué pasó, hermano? Aquel empezó a descuidar su vida a tal punto que empezó a chupar, dice la Biblia. Empezó a visitar mujeres, a fornicar, a adulterar. Empezó a descuidar totalmente su vida, a tal punto, hermanos, que en ese descuido todavía Dios lo usaba, hermanos. ¿Se da cuenta, hermano? Todavía en ese descuido Dios lo usaba. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir una verdad que le quede claro en esta hora. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables para la vida de uno, hermano. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y a pesar de que aquel andaba mal espiritualmente, hermano, Dios lo usaba todavía. Pero ¿sabe qué es lo que pasó, hermanos? Llegó un momento en que Dios dijo: basta. Llegó un momento en que el don ya no fluyó. Llegó un momento en que el don ya no fluyó. Llegó un momento en que la capacidad que Dios le había dado ya no fluyó. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando uno descuida ese don, ya no fluye. Ya no fluye. Aunque son irrevocables, aunque Dios no los quita, ya no fluyen con libertad, hermano. Si usted tiene el don de sanidad, váyase a chupar a ver si va a funcionar ese don. Si usted tiene el don de profecía, métase con una mujer, métase con un hombre, a ver si va a funcionar como debería funcionar. Eso es lo que le pasó a Sansón. Es decir, Sansón, los filisteos sobre ti. Y aquel quiso desamarrarse, irse de nuevo, y ya no pudo, hermano. Y ya no pudo, es decir, ya no fluyó con libertad. A tal punto, hermano, que enfrentó el ¿qué? El fracaso. Enfrentó el fracaso. Y el fracaso lo experimentó en la burla del diablo, en la crítica de la gente, en el hazme reír de los enemigos de Dios. Usted puede ver a otro, hermano. Si yo voy a finalizar esta noche, hermano, pero usted puede ver a otro, a David. ¿Se acuerda de David, hermano? Aquí él había recibido un llamado, un don de Dios para ser el libertador, el rey de Israel, el hombre que tenía el corazón semejante a Dios. Pero un día, hermanos, y termino con esto, un día empezaba a caminar ahí por el techado, empezó a descuidarse, porque toda la gente estaba en guerra, en batalla, y él estaba en su casa, tranquilo, sobándose la panza, aleluya. Ahí estaba, igual que algunos. Digan gloria a Dios, pues, aleluya. Pero un día estaba aquel así y empezó a silbar por el terrado de la casa, a silbar, y de repente vio que estaba una muchacha allá, algo bonita por cierto, desnuda, bañándose. Aquel totalmente descuidado de su vida espiritual, en el temor a Dios, en el llamado que Dios le había hecho, dijo: está bonita, está chula la niña, llámenla, quiero conocerla. Mire, hermanos, aquel se metió con la mujer, vivió con ella, durmió con ella, las mandó para su casa y después mandó a matar al marido. El hombre de Dios, hermano. Ese descuido, ¿sabe qué le costó, hermano? El reino. Porque entonces Dios tuvo que levantar a su hijo para sacarlo del reino. ¿Y sabe qué pasó? Aquel anduvo errante por mucho tiempo, hermano, huyendo de su propio hijo, huyendo de ser el rey. Al punto, hermano, óigalo, al punto que, hermano, él disfrutó en un sentido el fracaso en sí por el descuido que tuvo en su vida. Igual nosotros, hermanos, ya no vayamos lejos, ¿verdad que hemos disfrutado el fracaso? ¿Sí o no? Pero ha sido por el descuido, tanto en lo material y en lo espiritual, ya no se diga, hermano, a tal punto que ya no fluimos en esos dones que Dios nos ha dado, hermano, que ya no fluimos en la realidad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos hablaban en lengua? Hoy ya no lo hacen. ¿Cuántos profetizaban? Hoy ya no los hacen. ¿Cuántos sanaban a los enfermos? Hoy ya no lo hacen. ¿Cuántos tenían esas palabras de ciencia? Hoy ya no la tienen. Y no porque Dios se la ha quitado, sino porque lo hemos descuidado, hermanos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Un día dice la Biblia que Sansón, arrepentido de eso, empezó a cuidar lo que Dios le había dado, aleluya.
Y ahí, hermano, en ese ámbito de fracaso, comenzó a clamar a Dios, aleluya. Comenzó a orar a Dios y a decirle: Señor, ten misericordia de mí. Señor, una vez más, dame una oportunidad más, Señor, una vez más, aleluya. Y Dios, que es el Dios de segundas oportunidades, lo escuchó, hermanos, aleluya. A tal punto que cuando tuvo que enfrentar nuevamente a los enemigos, dice la Biblia que Dios estaba con